¿7? Sí, 2. Tengo que dárselo yo. ¿Ahí sí? ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga a todos. Es un privilegio el poder estar nuevamente frente a ustedes para poder compartir la palabra del Señor en este día hermoso, un poquito helado, pero tienes que bajarle el aceite un poquito. Es un día helado, pero gracias al Señor es el día que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Vamos rápidamente a la palabra del Señor, el Salmo 124. Voy a hacer un poquito más para atrás. Salmo 124 lo vamos a leer completito. La última vez que estuve acá, vimos el Salmo 123. Estamos viendo los salmos o los cánticos graduales que son del Salmo 120 al 134. Ahora nos toca el Salmo 124, que es un salmo de gratitud nacional, es un himno de gratitud nacional, porque ocupa un lugar clave, ocupa un lugar importante dentro de los cánticos de ascensión, porque después de leer la oración de clamor del pueblo de Israel en el Salmo 123, este Salmo 124 viene a ser la respuesta a ese clamor y a esa oración. Y nos dice que Dios siempre está escuchando el clamor de su pueblo. Y no solamente lo escucha, sino que también lo responde. Y no solamente lo responde, sino que también salva a su pueblo y a sus hijos de la mano de sus enemigos. Los que lo tengan pueden decir un fuerte amén. 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 Vamos. Dice así, Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar, para que el Espíritu Santo pueda hablar no solo a mi corazón, sino que a toda la congregación pueda hablar este mensaje de vida y de salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, si estamos aquí es solo por tu gracia y tu misericordia. Señor, no éramos dignos de ti, pero tu amor y tu bondad nos alcanzó. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por este nuevo día que tú nos brindas para poder disfrutar de tu presencia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Que en esta hora sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones de cada hermano, de cada hermana. Que nadie quede indiferente a tu palabra. Y que no sea yo, Señor, sino sea solo tú, el medio de la congregación. Como dice tu palabra, en medio de la congregación anunciaré tu nombre y te alabaré. Gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Como decía en un principio, este Salmo 124 es un himno de gratitud nacional. Y ocupa este lugar clave porque es una respuesta a la oración y al clamor del Salmo 123. Recordemos que en el Salmo 123
el pueblo clamaba y decía, como los ojos del siervo miran la mano de su Señor, así nuestros ojos miran la mano de nuestro Dios que está en los cielos. Y ellos decían, te pedimos, Señor, que nos ayudes porque estamos en gran angustia. Eso lo decía el Salmo 123. Pero este Salmo 124, hermanos, viene a ser esa respuesta a esa oración, a ese clamor. Y nos dice que Dios escucha la oración, que Dios responde la oración y que Dios salva a su pueblo. Y si podemos ver en el primer verso, comenzamos este salmo con una declaración potente, con una declaración fuerte, con una declaración resolutiva. Y dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. ¿Se ha fijado que hay predicadores que digan, repita conmigo? ¿No? Vuelvan a decir. Acá el salmista está diciendo, Israel, repítelo nuevamente. Ten en cuenta, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, dice después el Salmo, el verso 3, vivos nos habrían tragado. Una declaración fuerte, pero también es una declaración poderosa. Porque lo primero que podemos notar es que el salmista reconoce y resalta, no solo para él, no solo de manera individual, no solo de manera privada, sino que hace esta declaración abiertamente, para todos, públicamente, asegurando que solo Dios, solo la intervención divina de Dios los ha salvado de la muerte. Es una declaración resolutiva, no hay otra. Solo Dios nos ha salvado de la muerte. En otras palabras, el salmista está diciendo a la nación, pueblo de Dios, si hoy día estamos con vida, si hoy día podemos respirar, no es por nuestra fuerza ni nuestros recursos, no es por nuestra mano, es solo por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Estábamos en angustia, estábamos en desesperación, estábamos en llanto, estábamos acorralados, pero solo la poderosa mano de Dios nos ha salvado. Repítalo, Israel, solo la poderosa mano de Dios nos ha salvado. Y que no se nos olvide. ¿Lo pueden entender? El salmista está diciéndole a la congregación que no se olvide de lo que Dios ha hecho por ellos. El salmista habla al pueblo como un predicador se para frente a una congregación para anunciar y recordar el amor, la gracia y la misericordia de Dios que está a favor de su pueblo. Hermanos, yo les pregunto, ¿la gracia de Dios está a favor de usted? Sí, Señor. ¿La bondad del amor de Dios está a favor de usted? Amén. Amén. Y el pueblo, mientras el salmista recita este salmo o canta este salmo, porque estos son cánticos, el pueblo escucha atentamente, responde, asiente el mensaje y se alegra de la salvación de Dios. Hermanos, estamos alegres de que Dios haya salido al encuentro de nuestra vida. Estamos alegres porque sin Dios estábamos perdidos. No teníamos futuro, no teníamos esperanza. Pero gracias a la intervención de Dios en nuestra vida, hoy día podemos decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Y este verso, hermanos amados, es una declaración profética para nosotros. Yo sé que a algunos les asusta cuando dicen declaración profética, porque se levanta cada tipo diciendo que hay una declaración profética. Pero este verso, hermanos, es una declaración profética para nosotros, porque los israelitas fueron rescatados de la mano de sus enemigos. Los israelitas fueron rescatados de la mano de hombres malvados, de naciones extranjeras. ¿No es cierto? Pero nosotros, gracias
al sacrificio de Jesús en la cruz. Fuimos rescatados y fuimos liberados del pecado, de la muerte, de la condenación, y sin merecerlo. Por pura gracia y amor y bondad de nuestro Dios. Lo que para el hombre le parecía imposible, para Dios fue posible. Ganar el cielo y la salvación por méritos propios es imposible para el hombre. Pero para Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue posible. Y eso, hermanos amados, no se nos puede olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se nos puede olvidar. Pero aquí también hay algo clave. Hay algo clave. Porque podemos saber del sacrificio de Cristo. Podemos saber que su salvación se ha extendido hacia nosotros. Pero solo cuando nosotros reconocemos y valoramos con la vida el sacrificio de Cristo, de lo maravilloso que ha sido Dios por nosotros y de lo que ha hecho en nuestra vida, podemos celebrar, podemos darle gracias y alabarle con libertad sin ninguna vergüenza. Porque muchas veces estamos acá cantando como meros espectadores. Ya quizás no nos sabemos la canción. Pero hay veces, hermanos, que las canciones se repiten una y otra vez, domingo tras domingo. Y no es una canción que quizás simplemente dice salten, salten, salta para Cristo. Sino que es una canción que declara la palabra del Señor, una canción poderosa. Y muchas veces no somos conscientes de que nuestra realidad está en la mano de Dios y que pese a lo que estamos pasando, estamos seguros en Él. Y no se nos nota esa felicidad. Pero aquí este salmo nos está diciendo: Israel, alégrate porque Dios te ha salvado. Estaríamos muertos si no fuese por la mano de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo en este salmo. El pueblo había reconocido que solo por la mano de Dios estaban con vida. Por eso había gozo, por eso había danza, se respiraba liberación. Quizás, hermanos, había lágrimas de alegría. ¿Quién ha llorado de felicidad? Es algo maravilloso, es como inentendible para un hombre. El hombre, varón, siempre anda evitando llorar. ¿Sí o no? No, sí, los hombres no lloran. Pero hermano, llorar de felicidad, yo creo que había mucha gente en este tiempo y en este salmo que lloraba de felicidad al cantar esto. Quizás había gente arrodillada en el camino con las manos levantadas, porque recordemos que estos cánticos se cantaban en el camino hacia Jerusalén. Era el salmo de peregrinación. Yo me imagino a un padre de familia con sus hijos, con su esposa, arrodillados, cantando al Señor y dándole gracias, Señor, porque nos salvaste. Vivimos momentos tan inciertos cuando nos llevaron cautivos, pero ahora vamos a orar a Jerusalén y te damos gracias porque nos salvaste, nos guardaste la vida. Pasamos por diferentes situaciones difíciles, pero aún así, en lo más terrible de nuestra vida, tú guardaste mi alma. Sí, Señor. Yo quiero que por un momento usted se imagine este cuadro de esta gente adorando al Señor en el camino, mientras cantaban: Israel, recuérdalo, es Dios quien te ha salvado, es su mano poderosa que te ha liberado de la muerte. No hemos sido nosotros, no han sido nuestros recursos, no han sido nuestras habilidades, no ha sido nuestra profesión ni nuestro dinero. Solo ha sido el poder de Dios. Israel, recuérdalo. Nunca te olvides. ¿Se lo puede imaginar?
Por eso, Iglesia de Cristo, no te olvides que tienes un Dios poderoso. Aleluya, sí, Señor. No nos olvidemos que tenemos un Dios poderoso. No te olvides que tienes un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de perdón. Que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te olvides, iglesia, que tienes un Dios poderoso para salvarte. Tienes un Dios poderoso, su mano de poder y de amor no se ha cortado. Su salvación no se ha extinguido para sus hijos. Él está ahí como poderoso gigante para ayudarnos. Así que, hijo de Dios, hija de Dios, si hoy día has llegado con alguna necesidad en tu corazón, cualquier necesidad que sea, permíteme decirte que la mano de favor de Dios está contigo en esta hora. La mano de favor de Dios está contigo en esta hora. Para ayudarte, para levantarte, para consolarte. La mano de favor de Dios está cercana a su pueblo. Dios es un Dios de misericordia, de amor. Y si tal vez estás alejado de Dios, te has sentido lejos de Dios, si tal vez no has tenido un buen tiempo, déjame decirte que es tiempo de volver a Él, a pedir perdón, a arrepentirnos de nuestros malos caminos y volver para poder habitar bajo la sombra de sus alas. Porque ahí estamos seguros, ahí estamos confiados. Ahí nada nos puede tocar y nada nos puede hacer daño. El salmista sigue diciendo en el verso 3, para que lo vayamos viendo también en nuestra Biblia, si Jehová no hubiese estado con nosotros, ¿qué hubiese pasado? Según el verso 3, vivos nos habrían tragado entonces. ¿Usted se imagina eso? Yo a veces veo documentales de la National Geographic o de la naturaleza, y a veces cuando algunos animales pasan por los ríos están los cocodrilos, y los cocodrilos se los encima. Y desapareció el animalito. Aquí dice, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Verso 4. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Aquí la imagen de los enemigos devoradores no es símbolo de canibalismo. Simplemente es un símbolo de destrucción total. Es un símbolo de odio extremo, de violencia pura. ¿Ya? Esta misma expresión se usa en el verso 6 de este mismo salmo, que dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Ya? Es una expresión para denotar esa destrucción total, ese odio extremo. David utilizaba esta expresión muy a menudo, por ejemplo en el Salmo 27, y yo sé que todos lo conocemos bien, versos 2 y 3, él dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿para qué? Diga ahora, para comer mis carnes. Él no estaba hablando de canibalismo. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero yo quiero aquí notar algo. Es evidente que los animales en la naturaleza, los animales más fuertes, siempre buscan presas más vulnerables, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor presa que un cachorro que está solo? Siempre esos cachorritos, esos becerros en la selva que se separan de su mamá y de su papá, ahí está el león acechando, ¿no es cierto? Está el leopardo, quizás que
un animal grande, esa presa, ese cachorro que se ha alejado de su madre, que se ha alejado de su padre, que se ha alejado de su manada, que anda débil, que anda desprevenido, que anda perdido, que anda extraviado. Siempre el animal más fuerte trata de comerse a esos animalitos débiles. Y esta imagen denota eso. Porque Israel lo sabía muy bien. Porque cada vez que ellos se apartaban de Dios, cada vez que ellos se apartaban de la protección de Dios y violaban la ley de Dios, lo pagaban muy caro. Eran invadidos, eran destruidos y eran llevados cautivos por sus enemigos. Eran presa fácil de las naciones paganas cuando ellos se alejaban del Dios verdadero. Por eso, hermanos amados, nosotros cuando nos alejamos de Dios, ¿qué creen que pasa? Andamos vulnerables. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, andamos vulnerables. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de hacer lo que a Dios le agrada y comenzamos a hacer lo que a Dios no le agrada, es entonces, y escuche bien, cuando nos convertimos en una presa fácil de tragar. Y el enemigo, el diablo, nuestro adversario, dice su palabra, la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién tragar vivo. Pero también hay otro punto, que yo sé y también lo he vivido, que hay ocasiones en la vida que por distintos motivos y situaciones nos hacen alejarnos de Dios. Yo sé que hay cosas que nos pasan y que nos duelen, que nos golpean fuerte y que no entendemos por qué las tenemos que vivir. ¿Le ha pasado? A veces hay enfermedades graves, a veces hay fuertes problemas familiares, a veces hay problemas económicos críticos, hay quiebres dolorosos, sentimentales, distanciamientos con los hijos, o simplemente, como se dice en el buen chileno, nos toca bailar con la fe, ¿o no? ¿Sí o no? Hace mucho tiempo atrás, cuando con mi esposa nos compramos nuestro primer autito tenía hartas fallas. Jamás nos dejó botados así. Jamás. Pero mi autito tenía una particularidad que a veces cuando yo lo dejaba en neutro, los que conducen saben lo que es dejar en neutro la caja de cambio, a veces se le apagaba el motor. Entonces yo me acuerdo que íbamos al colegio y me fui por Las Palmas. Ustedes saben que esa carretera es peligrosa. Iba a lo más re bien, iba llegando al túnel. ¿No es cierto que cuando uno llega al túnel para ir a Viña o ir a Quilpué, uno se desvía a la derecha? Y es una curva, uno se desvía a la derecha, después a la izquierda y después a la derecha nuevamente. Y cuando uno se desvía a la derecha, vienen todos los autos en sentido contrario. Y yo me acuerdo que voy y lo dejo en neutro, justo cuando voy a doblar a empalmar hacia el puente de abajito, en la curva. ¿Y qué creen que pasó? Se apagó el motor. Y cuando el motor de un auto se apaga, el volante se hace rígido. Los pedales también se ponen duros. Mis hijos iban atrás, el Pablo le dije que estaban chiquititos. Deben haber tenido, no sé, 7 años, 9 años. Y me va a creer que venía un camión hacia arriba. Y mi volante rígido. ¿Sabes? Tuve que aplicar toda mi fuerza. Y lo logré mover y pasamos. Y cuando lo pasamos, el motor se encendió.
Mi copiloto no se dio ni cuenta, menos los chiquillos atrás. Se los conté después, como un año después. Se los conté como un año después. Pero yo digo, si Dios no hubiese estado con nosotros, habríamos quedado como tortilla. En ese mismo auto también, una vez lo llevé al mecánico y después de como 6 meses que lo llevé, una vez que le abrí el capó me di cuenta que había así un atornillador metido. Gracias a Dios en la carretera no se nos soltó y quedó en embarrar. Pero también, hermanos, hay situaciones que sí, Dios nos libra, pero también hay situaciones que no las tenemos que pasar igual. ¿Sí o no? Situaciones que nos golpean fuerte, situaciones que nos duelen. Como por ejemplo, yo siempre le cuento a los jóvenes arriba en la clase, yo recién convertido a los 20 años, feliz, el primer amor, como se les dice, contento. Y a los meses, un mes de abril, llego a la casa, mi mamá se puso rara, enferma, mi mamá nunca se acostaba, aunque le dolía la cabeza, ella sufría de jaqueca. Aunque le doliera la cabeza, jamás se acostó, siempre estaba haciendo algo. Yo llego a la casa y mi mamá estaba acostada y yo me preocupé porque dije, esto tiene que ser muy grave para que mi mamá esté acostada. Abril, eso fue en abril, pasa mayo, llega junio y mi mamá ya estaba fallecida. Fue un cáncer fulminante. ¿Qué vamos a hacer ahí, hermanos, cuando pasan cosas que no entendemos? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos que vivir situaciones que queremos evitar? Alguien por ahí decía, somos como plantas que Dios nos saca de un terreno quizá a veces fructífero y nos planta en un desierto. ¿Qué le vamos a decir a Dios ahí? ¿Nos vamos a alejar? ¿Lo vamos a negar? ¿Saben, hermanos? Israel tenía que aprender a serle fiel a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a serle fiel a Dios a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Porque solo bajo la protección de Dios podemos tener la salvación que Él promete. La palabra de Dios por medio de este salmo nos dice, nos enseña en este momento que no hay ninguna situación difícil por la cual estemos pasando, ninguna que sea más grande que su poder, que sea más grande que su amor, ni más grande que su presencia. Por lo tanto, hermanos, debemos permanecer debajo de las alas del Altísimo, bajo la sombra de sus alas, porque solo en su presencia hallamos paz, hallamos consuelo, hallamos protección y tenemos la victoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo debemos permanecer en su presencia, permanecer en su palabra y nadie podrá destruirnos. ¿Cuántos dicen amén? Isaías escribió de una forma épica el amor y la protección que Dios da a sus hijos. Y lo cantábamos hace poco. Él dice en Isaías 43, verso 1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Recuérdalo, recordémoslo, somos del Señor. No lo olvidemos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios, Señor? Gracias. Eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi guardador, eres mi protector. Aleluya, sí, Señor. Vamos al verso 6 de este mismo salmo, para ir terminando.
Va a comenzar a sonar el teclado. Ah, no, de verdad que lo soy yo. Pastor, ¿puede venir a tocar el teclado? Dice, bendito sea Jehová. Amén, aleluya. Que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. ¿Cuántos hemos sido salvados de la muerte eterna por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos pertenecemos al Señor? Debemos alegrarnos. Debemos glorificar su nombre, porque solo por Él estamos aquí hoy día escuchando su palabra. Debemos darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que ha hecho en nuestra familia. Debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde nos ha llevado. Y si por algún motivo quizá en esta vida no lo hemos pasado tan bien, recordemos que Él nos ha prometido una vida eterna para poder estar con Él para siempre. Sí, Señor. Aleluya. Así que, hermano amado, yo le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos en este momento y que pueda glorificar al Señor y decirle al Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por darme la vida que tengo, porque sin ti yo no estaría aquí en este momento.